Yo le invito a que abra su Biblia en el libro del profeta Sofonías. Sofonías, capítulo 3, versículo 14 al 17. Este es el texto que fue leído por nuestro hermano en la dirección del culto. Sofonías, capítulo 3, versículo 14 al 17. Leeré nuevamente para ustedes la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: Cantad, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Una vez más, encomendémonos al Señor. Padre nuestro, en esta mañana rogamos porque tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Pedimos la ayuda de tu Espíritu que nos guíe, que tu palabra sea predicada con claridad y que también nuestros corazones estén dispuestos a recibirla. Pedimos especialmente que seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo a través de la predicación de tu palabra, Señor. Guíanos, quebrántanos y humíllanos en ella. Y todo esto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. He titulado la predicación de esta mañana: El gozo soberano del Rey en medio del pueblo. El gozo soberano del Rey en medio del pueblo. Y para comprender un poco más nuestro pasaje, debemos entender el contexto histórico en el cual el profeta Sofonías da esta profecía. Es la historia de un pueblo que está sumergido en una profunda crisis política y espiritual. Es el reino de Judá. Este reino ha permanecido bajo el yugo opresor del imperio asirio y ha sido testigo de la deportación del reino del norte y de la toma de su capital, Samaria. En este tiempo, Sofonías profetiza a un pueblo que se ha desviado de la ley. Este pueblo ha seguido a dioses falsos. Ahora el Señor les anuncia el juicio, el castigo por su falta de arrepentimiento. El día del Señor vendrá. Ese es el tema del profeta Sofonías. El día del Señor vendrá, pero vendrá con juicio y con destrucción para Judá. Eso lo encontramos en el capítulo 1. Pero también el día del Señor vendrá con juicio para las naciones vecinas del reino de Judá. Eso lo encontramos en el capítulo 2. Sin embargo, no todo el mensaje del profeta Sofonías es un mensaje de maldición y de juicio. En el capítulo 3 encontramos que el profeta anuncia un oráculo o un mensaje particular de bendición para el pueblo. Dios ha guardado para sí un remanente, el cual se humillará delante de su presencia. Lo que significa el nombre Sofonías es aquel que es guardado o aquel que es atesorado para Dios. Así que el nombre del profeta hace alusión a lo que Dios está tratando con el reino de Judá, el plan de Dios con su reino Judá. Para comprender mejor este tema, amados hermanos, pasemos a nuestro primer encabezado en el versículo 14. El profeta Sofonías invita al reino, al remanente de Israel, a recibir con gozo al rey. Él hace una invitación para recibir con gozo al rey. Eso lo encontramos en el versículo 14. Canta, oh hija de Sión. Esa es la invitación. Da voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén.
El profeta Sofonías está haciendo un buen uso del estilo poético en la profecía hebrea. Él está haciendo una invitación al remanente de Israel a cantar, a dar voces de júbilo, a gozarse, a regocijarse con todo el corazón. El canto y las voces de júbilo en este texto son sinónimos y lo podemos ver resumidos en la última línea del versículo 14 con dos palabras muy importantes: gózate y regocíjate. Estas dos palabras resumen la invitación intensa que está haciendo el profeta al pueblo. Gritos de júbilo, gritos de alegría. Y por cierto, un judío trabajaba desde los 15 años, casi por 50 años. Y al finalizar su tarea de trabajo por 50 años, llegaba el tiempo del jubileo. De ahí viene la palabra gritos de júbilo. Se esperaba que después de 50 años de trabajo, el judío promedio pudiese hallar descanso y reposo de todas sus obras. O sea que lo que significan los gritos de júbilo o la alegría del pueblo está haciendo alusión al descanso y al reposo definitivo del pueblo de todas sus obras. Esta es la invitación que hace el profeta al remanente de Israel. Ahora, no es cualquier gozo, no es cualquier regocijo. Es un gozo que llena todos los rincones del corazón. Es una fuente que vierte gozo incesantemente. Es una copa que se está rebosando de regocijo y que inunda todo el ser. Ahora, comprendiendo la intensidad y la fuerza de la invitación del profeta Sofonías, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿quién debe entonar canción? ¿Quién debe dar voces de júbilo? ¿Quién se debe gozar y regocijar de todo el corazón? El profeta nos dice que la hija de Sión, en el versículo 14, canta, oh hija de Sión. Así que siguiendo el paralelismo hebreo, podemos definir o concluir que Sión, Israel y la hija de Jerusalén es el mismo pueblo al que el profeta le hace la invitación. Es el mismo pueblo que debe unir sus voces al coro celestial y adorar a Dios. En el contexto de nuestro pasaje, ese pueblo es el remanente de Israel. Ese es el pueblo. ¿Quién es el remanente de Israel? Son aquellos a los cuales el Señor les devolverá pureza de labios, para que invoquen su nombre y les sirvan de todo corazón. Son aquellos que vendrán de lejos suplicando al Señor por liberación y salvación, y en sus manos traerán ofrendas. Son aquellos a los cuales se les ha perdonado sus pecados, su inmundicia y su rebelión. Es el pueblo que ha sido humillado por Dios mismo y que ha reconocido su pobreza espiritual. Son aquellos que han confiado en el Señor, en sus manos, y saben que su pie no tropezará. Este es el pueblo que no hace injusticia. Este es el pueblo que no dice mentira. En su boca no se halla engaño. Son apacentados con la ternura del buen pastor. Pueden descansar confiadamente en verdes pastos y no habrá quien les atemorice. Bueno, este es el remanente de Israel. Por eso deben cantar con gozo. Por eso sus corazones se deben hinchar al punto que sus almas canten con intensidad y con alegría. Que sus labios expresen lo que ya en sus corazones están experimentando. Canta, canta, hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel. Pero Sión, en la historia del pueblo de Israel, fue la ciudad del rey David, que en este momento en el cual el profeta Sofonías está profetizando, es la capital del reino de Judá, Jerusalén. Y que en este momento Jerusalén está siendo oprimida por los asirios, y que la influencia de los asirios es tan grande que ha provocado en el reino de Judá una profunda crisis espiritual. Ahora, Sión también tiene otro significado dentro de la profecía hebrea, en un sentido figurativo. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 48, versículo 1 y 2, dice el Señor:
Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, en su monte santo. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Yo quiero que notemos la conexión íntima entre el monte de Sión y el gozo de toda la tierra. Hay una conexión entre el monte de Sión y el gozo de toda la tierra. El Salmo capítulo 50, versículo 1 y 2 dice: el Dios de los dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Noten la conexión íntima que hay entre el monte de Sión y la perfección y la hermosura. Zacarías capítulo 2 versículo 7 dice: oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Y el versículo 10 dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Noten la conexión profunda, íntima que hay entre Sión con los cánticos, la presencia de Jehová en medio de su pueblo, y que ese pueblo está siendo conformado por todas las naciones de la tierra. Así que podemos decir que Sión es el lugar donde el Señor lleva a cabo hazañas míticas de triunfo sobre sus adversarios. Sión es el lugar donde Jehová vive con su pueblo fiel en ausencia del pecado y del peligro. Sión evoca un sentido positivo y esperanzador para Israel. Sión hace referencia a un pueblo que ha experimentado múltiples bendiciones y favores de Dios. Pero esto mismo que les estoy describiendo es lo que el mismo profeta Sofonías describe de lo que ha recibido el remanente de Israel. Entonces Sión es el pueblo mismo de Dios. Sión es el remanente de Israel, donde mora la presencia de Dios. Pero hay que hacernos una pregunta: ¿quién es Sión para nuestra audiencia original? Bueno, no hay duda de que hace alusión a un grupo de judíos que, a pesar de la crisis espiritual que están viviendo, no han perdido la fe y la confianza en el Señor. Es un grupo de creyentes verdaderos que el Señor ha decidido guardar para sí como un remanente, y que, a pesar que la Sión terrenal, Jerusalén, será destruida por manos de los babilonios por lo menos 40 años después, este grupo de creyentes van a morir con la esperanza de que un día verán una gloriosa ciudad que no será destruida, la verdadera Sión o la verdadera Jerusalén. Entre este grupo de creyentes está el profeta Sofonías. No podemos pasar por alto que el profeta Sofonías se le aplica primeramente la misma profecía que él está dando al pueblo, al reino de Judá. El profeta moriría con esta misma esperanza. Pero ahora, lo que llama la atención en el versículo 14 es que el profeta invita a la generación de creyentes de su época a cantar, aun cuando saben que el cautiverio será inminente. Bueno, pues lo que llena de gozo, lo que debe llenar de gozo a los creyentes en momentos así, y para ellos no era la protección de parte de Dios del imperio asirio o del cautiverio babilónico, sino que lo que los debía llevar de gozo era la presencia de su rey en sus corazones y el maravilloso futuro que tendrían a su lado. Ese es el mensaje inmediato para el remanente de aquellos tiempos. Así que la gran invitación que hace el profeta nos da o nos presenta todo un escenario de la antigüedad. Mírenlo bien: un pueblo
que canta con gozo para recibir a su rey. Un rey que ha salido a pelear por su pueblo y ha conseguido la victoria. Su pueblo lo espera mientras entonan canciones de alegría y evocan el triunfo y la prosperidad de su reino, porque su rey ha regresado y entrará por las puertas como un poderoso gigante. Pero hay que hacernos una pregunta: ¿qué ha hecho el rey por el pueblo? O sea, ¿qué ha hecho el rey por el remanente? ¿Qué hará el rey por su remanente? El profeta nos presenta tres razones para que el pueblo cante con gozo. Y ese es nuestro segundo encabezado: razones para recibir con gozo al rey. Versículo 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Y la primera razón: Jehová ha apartado tus juicios. Miren esto: una nación como es el reino de Judá, que ha levantado imágenes de Baal y de Milcom, dioses paganos, y que han ordenado en su pueblo sacerdotes idólatras, que no han buscado el nombre de Jehová, que es el nombre del pacto, que es el nombre del Dios de sus padres, sino que corren tras dioses ajenos, levantando oraciones y plegarias que nunca serán oídas. Una nación que ha decidido vestirse de prendas lujosas, queriéndose parecer a las naciones y a los reyes paganos. Una nación que salta en el umbral donde se erige la estatua de Baal y que para ellos es tierra santa. Una nación donde sus mercaderes son corruptos y se aprovechan de los pobres y desprotegidos para enriquecerse. Donde los escépticos en el reino de Judá abundan negando la existencia de Dios y viviendo un ateísmo práctico. ¿Cómo no serán juzgados? ¿Cómo no serán acusados? ¿Cómo no serán condenados? ¿Cómo no serán destruidos? Pues eso es lo que ellos merecen. Lo sorprendente de nuestro pasaje es que Jehová ha apartado tus juicios. ¿Cómo es esto posible? Jehová ha apartado sus juicios contra ellos. Dios ha determinado soberanamente preservar un pueblo para sí entre el reino de Judá. Ha dejado un remanente que no saltará el umbral de Baal, que no correrán hacia los dioses falsos y erigirán imágenes para adorarlos. Dios ha determinado justificar a un pueblo soberanamente, declararlos justos, inocentes soberanamente. Él lo ha justificado porque lo ha querido justificar. Y el profeta no dice que el mismo pueblo quitó los juicios que habían contra ellos. ¿Saben por qué? Porque seguramente no les alcanzará. No tendrán ningún mérito para que el Señor quite los juicios contra ellos. El profeta dice es que Jehová ha apartado tus juicios, los juicios que caerían sobre ellos. En otras palabras, esta es la obra redentora y soberana de Dios para con su pueblo elegido. Si hay un remanente de Dios, es porque Dios ha determinado soberanamente justificarlo. Si hay un pueblo que canta, es porque Dios los ha justificado. Si hay un pueblo que se goza y se regocija, es porque Dios los ha justificado. Amados hermanos, el gozo del pueblo no proviene del pueblo. El gozo del pueblo no proviene de sus propios corazones. El gozo del pueblo proviene de la justicia de Dios. Esa es la primera razón que nos presenta el profeta Sofonías. Pero hay una segunda razón. Miremos el versículo 15. Ha echado fuera a tus enemigos. Para el pueblo de Judá, sin lugar a dudas, esto es lo que ellos más esperaban: que sus enemigos, los asirios por el norte, los egipcios por el sur, sean expulsados definitivamente de sus territorios y que el pueblo experimente una verdadera y perfecta independencia
independencia y libertad. Pues esto era lo que ellos esperaban. Pero la frase echar fuera hace referencia a una batalla militar, donde el reino más poderoso somete al débil y lo esparce. Pero hay una connotación especial en el texto, amados hermanos, y yo quiero que usted note eso. El pueblo sometido que ha visto morir a los suyos y el pueblo que ha sido esparcido por toda la tierra son ellos. O sea, son ellos, el reino de Judá. Entonces, ¿cómo es que los que están sitiados y oprimidos pueden echar fuera a sus enemigos? No hay dudas de que el profeta Sofonías no está apelando al pueblo, está apelando directamente al poder de Dios, no a las estrategias militares del reino de Judá. La verdadera libertad, amados hermanos, no se obtiene por habilidades y capacidades humanas. La verdadera libertad no está en la fuerza del hombre. El reino de Judá será libre cuando confíe plenamente en la obra de Dios. En este momento, ¿quién es el rey? El rey Josías. Es el rey del tiempo del profeta Sofonías. A los reyes antes del rey Josías, Dios les había dicho que confiaran en él y no en las naciones vecinas. ¿Qué pasó? Ellos no hicieron caso. Ellos confiaron en las naciones vecinas, por eso vino sobre ellos el castigo de Dios y el cautiverio. Así que el profeta Sofonías le anuncia al pueblo que solamente los que confían en Jehová serán verdaderamente libres. Pero aquí hay algo interesante. Si Jerusalén finalmente será destruida y van a ser llevados cautivos casi por 70 años, ¿cómo es que ellos podrán experimentar verdadera libertad? Bueno, el remanente del tiempo de Sofonías debía entender que aunque en esta tierra no alcanzaran a convertirse en una nación libre e independiente, hay una mejor y superior libertad que se puede alcanzar por la obra redentora y soberana de Dios. Ser libres de su peor y principal enemigo, que no son los asirios y no son los egipcios, es su propio pecado. No es de extrañar que a través de las profecías del profeta Sofonías, este remanente fiel iniciaran la reforma religiosa juntamente con el rey Josías en aquel tiempo. Así que, amados hermanos, si hay un remanente es porque Dios los ha liberado. Si hay un pueblo que canta es porque Dios los ha liberado. Si hay una ciudad que da voces de júbilo es porque Dios los ha liberado. Si hay un pueblo que se goza y se regocija es porque Dios los ha liberado. Recuerden, el gozo del pueblo no proviene del pueblo. El gozo del pueblo proviene de la libertad dada por Dios soberanamente al pueblo. La libertad es la segunda razón para cantar a Jehová. Pero el texto nos muestra una tercera razón, versículo 15. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, este es el Dios del pacto. Este es el Dios que a lo largo de las Escrituras ha demostrado que ha peleado por su pueblo, que ha tenido la determinación de enfrentarse a sus enemigos, someterlos y esparcirlos y vencerlos por toda la tierra. Es el Dios que ha demostrado que ha alcanzado victoria por sus propios méritos. Es por eso que a quien espera el pueblo con cánticos y con gozo es al rey. Pero el profeta ahora sí nos revela quién es ese rey. Jehová es rey de Israel. Su nombre, Jehová. ¿Recuerdan el escenario del versículo 14? De un gran recibimiento donde las puertas principales de la ciudad se abren, se hace un desfile formal, donde el pueblo levanta canción y voces de júbilo, expresando su aprecio y su valor por el rey. Bueno,
definitivamente ahora entendemos que todo ese gozo y ese cántico se debe a la presencia del Rey en medio de ellos. La tercera razón que nos da el profeta Sofonías para que el pueblo se regocije es el Rey mismo. Esa es la tercera razón, el Rey mismo. Miren, el pueblo se puede gozar por la justificación que ha recibido. El pueblo se puede gozar con la libertad que ha recibido, pero el clímax del gozo, lo que más debe llenar los corazones del pueblo, es la persona del Rey. Nada de lo anterior es posible si Jehová no es el Rey de Israel. Así que la expresión en medio de ti, como nos muestra el profeta, evoca comunión, una comunión profunda entre el Rey y su pueblo. Es la presencia de Dios que descendió en Edén y se paseaba al aire del día juntamente con Adán. Es la presencia de Dios que descendía en el tabernáculo de reunión y que llenaba el corazón de Josué con pasión de tal manera que no se quería apartar. Es la presencia de Dios que descendía al templo de Salomón. En medio de ti significa cercanía, morada, permanencia, intimidad, comunión. El remanente de Israel en el tiempo de Sofonías debía experimentar la compasión y la presencia de su Rey. Entre ellos está el profeta Sofonías. No lo podemos sacar de esta historia. Si hay un remanente, amados hermanos, es porque hay un Rey. Si hay un pueblo que canta y se goza, es porque hay un Rey. Si hay un pueblo que da gritos de júbilo, que significa mucha, mucha, mucha alegría, es porque hay un Rey. Hermanos, el gozo del pueblo no depende del pueblo. El gozo del pueblo no proviene del corazón del pueblo. El gozo del pueblo proviene del Rey en medio de ellos. Esa es la tercera razón. Sin embargo, el pueblo puede tornarse confiado. Y Sofonías en el versículo 16 les va a exhortar. Miren lo que va a hacer. Ese es nuestro tercer encabezado. Una exhortación para servir con gozo al Rey. Miren la exhortación. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. El profeta, amados hermanos, anuncia que en el cumplimiento del tiempo perfecto de Dios, de esta profecía, se va a decir de Sión: no se debiliten sus manos. Ahora, ¿qué quiere decir esa expresión? Esa expresión la encontramos en otros textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Job, capítulo 4, versículo 3. Dice así: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Esto era en el tiempo en el cual Job aún no había recibido ninguna prueba de parte de Dios, estaba totalmente sano. Noten que el servicio de Job se relaciona con el fortalecer las manos de los débiles. Nehemías capítulo 6 versículo 9 dice, refiriéndose a la obra que levantaron para la reconstrucción de las murallas: porque todos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Noten que la debilidad de las manos del pueblo se relaciona con el hecho de no terminar la obra. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, refiriéndose a la muerte de Abner en Hebrón, dice: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Noten que la debilidad de las manos se relaciona con sentir temor. Así que lo que el profeta Sofonías le está diciendo al pueblo,
por lo menos al remanente, es que no sientan temor, que no sientan temor, que no se atemoricen, que continúen trabajando por el pueblo y para el Señor, terminen la obra que han empezado. Ahora mírenlo bien, el gozo que ellos han recibido por los beneficios del rey, la justificación, la libertad y la presencia del rey mismo, no deben desanimar al pueblo para servir a su Dios. Por el contrario, deben animar al pueblo a servir a su Dios con más pasión, fervor y amor. La presencia del rey en medio del pueblo debe producir un servicio intenso para el Señor. ¿Por qué? Porque es el rey quien fortalece las manos de los débiles y afirma los pies. Es el rey. Así que este es un mensaje esperanzador de Sofonías para el pueblo. La audiencia original debía sentirse motivada, animada a servir al Señor mientras escuchaban que un día iban a ser llevados cautivos y mientras establecían una reforma religiosa. No se podían desanimar. Aunque el castigo era inminente, ellos debían seguir sirviendo al Señor porque el rey estaba con ellos. Así que el gozo del remanente de Israel, amados hermanos, debe producir fruto de servicio para Dios. Debe producir fruto de servicio para Dios. Por eso la expresión "no temas, Sión, no se debiliten tus manos", es un llamado a que el remanente de Israel se esfuerce cada día por servirle más a su Dios. Pero cuando pensamos que todo ha terminado, el profeta introduce una declaración en el versículo 17. ¿De qué se trata esta declaración? Lea el versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto nos lleva a nuestro cuarto encabezado, la declaración del gozo soberano del rey. Ahora, ¿en qué consiste esta declaración que el profeta Sofonías introduce en su profecía? Él está diciendo que el rey llegó, el rey ya está aquí, pero no es cualquier rey. Este rey es exaltado con un atributo de grandeza. Este rey es poderoso. Pero ya sabemos por qué él es poderoso. Porque ha justificado a su pueblo, porque Él es el que echa fuera a los enemigos de su pueblo, porque Él es el que siempre gana todas las batallas y no hay nadie como Él. Todas las naciones conocen que el nombre de Jehová es poderoso por lo que Él ha hecho. Ese poder lo hace a Él un Salvador. Piensen. Si Jehová no es poderoso, no podría ser un salvador. Porque lo que más requiere alguien para salvar de la manera como Dios salva es poder. Y no cualquier poder, el suficiente poder para llevar a cabo un plan glorioso. Así que este no es un salvador cualquiera, es un salvador poderoso. Él salva. Él salva, Él salva. Esta es su esencia. Esta es la naturaleza de Jehová. Él es un rey salvador. Mírenlo bien, en toda la historia de la redención, eso es lo que ha hecho Jehová por su pueblo. Los ha ido salvando a lo largo de la historia. Los ha ido justificando. Les ha dado verdadera libertad. Aunque terrenalmente Jerusalén fuese sometido a esclavitud, hay otra Jerusalén, hay otra Sión
que experimentarán salvación de parte de Dios. Eso es lo que Sofonías está queriendo decir. Aun cuando las personas tienen una visión muy terrenal y no logran ver el plan que hay detrás de su oscuro presente, lo que el profeta Sofonías está introduciendo es esa gran realidad que está detrás de esas nubes espesas. Hay un plan glorioso detrás que Dios está llevando a cabo. El Salvador poderoso lo hará, y no lo hará de cualquier manera, lo hará bien. Lo hará bien. Amados hermanos, la salvación trasciende los límites de esta tierra. Este rey, que es un poderoso Salvador, canta. Canta. Y no canta de cualquier manera. Canta con alegría. Mírenlo bien. El profeta introduce nuevamente un paralelismo poético. Miren bien el versículo 17 en la primera línea. La primera línea del versículo 17 es la presentación de este rey como un poderoso Salvador. Pero miren la segunda línea, presenta a este rey cantando con alegría y gozándose. Esta línea se repite en la cuarta línea del versículo 17. El gozo de Dios es su regocijo. La alegría de Dios se expresa a través de los cánticos. Sofonías presenta el gozo soberano del rey. Esto es lo que él está presentando. ¿Y saben por qué es soberano su gozo? Porque su obra redentora es soberana. Es un plan que Dios mismo ha determinado. Por eso su gozo es soberano. El hombre no tiene ningún mérito. El hombre no tiene ningún mérito. Cuando Dios hizo la creación, Dios no cantó. Dios declaró: es bueno en gran manera. Pero cuando inicia la historia de la redención, es ahí cuando la Santa Trinidad levantan y entonan canción, porque la historia de la redención hace cantar a Jehová. Es eso lo que produce canción en Jehová. ¿Recuerdan el escenario del versículo 14, del cual habíamos hablado, en el que el pueblo recibe a su rey? Bueno, en este lenguaje hace alusión ahora de que el rey es el que le canta al pueblo. Ya no es el pueblo el que le canta a su rey, es el rey quien le canta al pueblo. Y esto nos lleva a una escena en la cual el esposo le cantaba a su esposa cuando se celebraba una ceremonia de bodas. Así que es Dios quien le canta a su pueblo, que es su esposa, y su amada esposa es el remanente de Israel. Por ende, su esposo es el rey. Su esposo es el rey. Amados hermanos, el gozo del pueblo no proviene del gozo de sus propios corazones. El gozo del pueblo proviene de la obra soberana y redentora de Dios para salvar. El gozo del pueblo proviene del gozo de Dios. Pero hay algo. Hay una línea de la cual no hemos hablado en el versículo 17. Es la línea número 3 del paralelismo. Habíamos dicho que la número 2 y la 4 son sinónimos. Pero ¿qué hay de la línea 3? Usted lo puede ver en su texto. Callará de amor. Si en la línea 2 y 4 el rey canta, ¿cómo es que en la línea 3 guarda silencio? Mis amados hermanos, es evidente que con la misma intensidad que Jehová canta, guarda silencio. ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué? ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque ya no es tiempo para acusar a un pueblo que ha sido justificado por Dios. O sea, Dios mismo decide guardar silencio por amor a su pueblo, porque a ese pueblo Dios mismo lo ha justificado.
Ahora la voz acusadora de Dios guarda silencio por amor de su obra redentora, y lo hace con la misma intensidad con la que canta, aunque no se escucha. Mis amados hermanos, el silencio de Dios es un silencio tierno pero intenso. Es un silencio amoroso por el pueblo. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién los acusará si Dios es el que justifica? Bueno, mis amados hermanos, el Rey, que es un poderoso Salvador, canta de gozo porque ama a su pueblo, y porque ama, redime a sus elegidos, y porque los amó, porque quiso amarlos. Es por eso que el gozo del Rey es un gozo soberano, y el verdadero gozo del pueblo depende y proviene del gozo de Dios. Ahora, yo quiero detenerme en una expresión particular: en medio de ti. Otro profeta utiliza esta expresión, Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hago alusión a este texto porque Mateo capítulo 1, versículo 23, miren lo que dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La expresión Dios con nosotros tiene la misma connotación que la expresión en medio de ti que está utilizando el profeta Sofonías. Miren la conexión de la expresión en medio de ti y Dios con nosotros. Es como si dijera: este Emmanuel estará en medio de tu pueblo. Ahora, el versículo 25 de Mateo se nos da el nombre de aquel que vino para estar en medio de su pueblo. Miren lo que dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús, quien salvará a su pueblo de sus pecados. Es la misma expresión que está utilizando el profeta Sofonías en el versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Pero Apocalipsis capítulo 2, versículo 21 usa la misma expresión cuando dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en tu diestra, el que anda en medio de. La misma expresión de Dios con nosotros, la misma expresión del profeta Sofonías: en medio de ti. ¿Quién anda en medio de los candeleros? Cristo. ¿Y qué son los candeleros? Las iglesias. ¿Quién está en medio de nosotros para quedarse con nosotros? Jesús. Jesús. Y la asociación es tan clara porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amados hermanos, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad es la visita del gran Rey. Esa es la visita del gran Rey. Recuerden esto. Lucas en el capítulo 2, versículo 10 y 11 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Este gozo tiene la misma intensidad del gozo del versículo 14 de Sofonías. Así como el pueblo de Judá se debe gozar, así también el pueblo que recibía a Jesús se debe gozar. Pero ¿por qué se ha de gozar? Lucas dice: porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor. No hay dudas que la profecía de Sofonías tiene su cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. No hay dudas. Amados hermanos,
quisiera dar algunas aplicaciones en esta mañana. Lo primero que debo decirles como iglesia es que debemos gozarnos. Yo creo que si no aplico esto, no entendimos mucho el sermón, ¿cierto? O sea, como iglesia debemos gozarnos, pero la particularidad de este texto es lo siguiente: el remanente de los tiempos de Sofonías se tenía que gozar en tiempos de angustia. Esa es la particularidad. Así que la aplicación para la iglesia en esta mañana, la primera es: la iglesia se debe gozar en tiempos de angustia. Así como lo hizo el remanente, este remanente de Israel, que es la iglesia de Cristo, conformados por elegidos de todas las naciones, nos debemos gozar en tiempos de angustia, amados hermanos. Pero hay una segunda aplicación también que quiero hacer. Hay tres razones para que la iglesia de Cristo cante con gozo. Usted debe recordar cuáles son las tres razones por el texto. La primera, la justificación. Nuestro Dios nos ha justificado gratuitamente en Cristo. La libertad. Nuestro Dios nos ha dado verdadera libertad del pecado y del mal para siempre en Cristo. Y la tercera razón, la presencia del Rey en medio del pueblo. Nosotros hoy, como el verdadero remanente de Israel, tenemos a Cristo con nosotros. Él es nuestro Rey. Cantémosle a Él. Pero también una tercera aplicación, mis amados hermanos. Recuerden, aunque esto lo entendamos, nuestras manos se pueden debilitar. Es por eso que el profeta alienta al pueblo: no se debiliten tus manos. Amados hermanos, solamente nuestro Dios a través de Cristo es el que le da nuevas fuerzas a tu vida. Es el que levanta tus manos y afirma tus pies. ¿Sabes para qué? Para que continúes adelante a pesar de las pruebas y aflicciones que estés viviendo, para que le sirvas a Dios con temor y temblor de todo corazón por lo que Él ha hecho por ti. Ánimo, amado hermano, ánimo, amada hermana, sigue adelante sirviendo a Cristo tu Rey. No temas, no temas. Y por último, ¿no escuchan a Cristo cantar? ¿No lo escuchan cantar? En el preciso momento que inicia la historia de la redención, Cristo ha cantado. Cada vez que un elegido conoce el Evangelio y entra a su reino, Cristo canta. Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador cuando se arrepiente. ¿Y sabe quién es el que más se goza? Cristo el Salvador. ¿Sabe por qué? Porque su obra es perfecta y no hay nada que detenga su plan. Si desde el principio hay personas que se han salvado hasta hoy y se salvarán, entonces Cristo ha cantado desde el principio, canta hoy con nosotros y seguirá cantando. Si aquí hay una persona que no conoce al Señor, un amigo que nos visita por primera o segunda vez, bueno, amigo, amiga, yo no te puedo invitar a cantar con nosotros. Yo no puedo hacerte esa invitación, porque si tú no comprendes esto, si no has experimentado estas tres razones para cantar, pues es evidente que no puedes hacerlo. Pero yo sí te voy a invitar a venir a los pies del Rey, que hoy escuchaste que su nombre es Jesús. Ven al Rey, confiesa tus pecados, arrepiéntete delante de Él y entonces experimentarás justificación, libertad y la presencia del Rey en medio de ti. Entonces te unirás a nuestro coro, a nuestro cántico, con pasión y con amor. Pero hazlo ya, hazlo pronto, amado amigo, hazlo pronto,
antes de que el Rey venga en su segunda venida y traiga juicio contra ti. Demos gracias al Señor. Nuestro buen Dios, te damos gracias en esta mañana por tu predicación. Gracias por permitirnos, Señor, comprender tu palabra, pero sobre todo ver la preciosa obra de nuestro gran Salvador Jesús. Nuestro Señor Jesucristo canta con nosotros y canta porque aún hay salvación en medio de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades a seguir adelante y ayúdanos a entonar canción juntamente con Cristo nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén.